el doctor Andrés Armando Ramírez Gómez, docente, investigador, abogado, especialista, magíster en Derecho Penal, estudiante de sexto semestre del doctorado en Bioética de la Universidad El Bosque. Él será el primer ponente de la sesión de la tarde. Buenas tardes. Yo les voy a compartir una reflexión sobre la minería en nuestro país para mirar algunas características de cómo se ha presentado en la práctica y luego ver la bioética que nos puede aportar frente a lo que ha sido la práctica de la minería en Colombia. La presentación entonces se denomina Locomotora Biopolítica de la Minería en Colombia. En la imagen, obviamente podemos ver, direccionándola por el presidente Santos, la pregunta es ¿hacia dónde va esa locomotora? La minería la podemos explicar en su práctica desde dos ejes analíticos en nuestro país, que son precisamente la lógica desarrollista extractivista y la ecología política. Casi de manera hegemónica en nuestro país se ha presentado desde la lógica desarrollista extractivista. La política del gobierno ha validado ese modelo extractivo y lo ha hecho desde diferentes circunstancias y estamentos. Lo ha hecho desde el contexto político, como ha sido, por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 y 2014-2018, el Plan Nacional para el Desarrollo Minero 2006-2019 y la Ley 685-2001, conocida como el Código de Minas. Allí, en estos documentos, se ha señalado precisamente la minería como eje central de la economía colombiana, calificada como negocio minero. Negocio que ha sido dejado en manos de particulares y al Estado le corresponde la promoción y fiscalización, y que ha presentado como objetivo poner a Colombia dentro de los tres principales destinos latinoamericanos de la inversión privada en este sector. Dentro de la práctica se tienen las siguientes características: de las 114 millones de hectáreas del territorio colombiano, más de 45 millones están actualmente concesionadas para la explotación minera. También en un informe de la Contraloría General de la República llama la atención de que 100.000 hectáreas se encuentran tituladas en zonas de páramo, zonas de abastecimiento de agua. 8 millones están ubicadas en zonas que fueron declaradas previamente de protección y se tienen 312 títulos mineros en 139 resguardos indígenas. Además de esto, otra manifestación ha sido en lo fiscal, en materia de impuestos, en lo que puede expresarse como una flexibilidad al capital transnacional y coercibilidad para el minero artesanal. Informa la Contraloría General de la República que en las últimas 2 décadas, por cada dólar aportado al Producto Interno Bruto por la minería y los hidrocarburos, el Estado percibe ingresos fiscales de menos de 16 centavos. Dice en números, por cada 100 pesos recibidos por regalías, el Estado otorgó a las empresas un descuento en el impuesto de renta por 132 pesos. Es decir, por cada 100 pesos pagados, las empresas tuvieron descuentos que terminaron representando pérdidas para el Estado de más de 200 pesos. Mientras que al minero artesanal, las consecuencias normativas han sido precisamente la persecución administrativa y penal. Se han hecho grupos interdisciplinarios y diferentes agencias para perseguir al minero artesanal que se camufla dentro de la minería ilegal. Pero también desde el punto de vista de la ecología política en nuestro país han habido manifestaciones y movimientos sociales importantes. Sucedió así en el páramo de Santurbán, en el municipio de Piedras en Tolima, en varios municipios de Antioquia, donde se opusieron a la política minera del gobierno. Aquí, por ejemplo, de un póster donde la gente reconoce que tiene que manifestarse por sus territorios, por la cultura, por la seguridad alimentaria, por el trabajo digno, por la paz y la convivencia. Sin embargo, la institucionalidad pública se ha manifestado desestimando estas reacciones que ha tenido la población. Por eso, a varios funcionarios públicos de nuestro Estado le podríamos decir idiotas, sin que sea una ofensa, sino que es un diagnóstico.
Un diagnóstico en términos de Aristóteles, frente a su apatía a lo público. En nuestro país entonces, la minería se ha desarrollado consolidando el país como campo de prácticas de la política internacional capitalista por desposesión. Por eso se dice que en nuestro país se reprimariza con la práctica minera la economía en contra de las posibilidades de industrialización. Ese discurso de la seguridad energética que nos presenta el Estado organiza el mundo entre unos pocos países industrializados, importadores de recursos energéticos, y una gran mayoría de países subdesarrollados, exportadores de materias primas y productos primarios con una reserva inagotable de mano de obra barata. Como lo establece un autor de la Universidad Nacional, no se respeta la vida, el medio ambiente, ni se desarrolla el ser humano, se desarrolla una locomotora del despojo. ¿Por qué locomotora biopolítica? Porque en ese contexto la biopolítica es una categoría que nos permite ver cómo funciona la lógica desarrollista extractiva, y lo hace precisamente porque nos permite observar cómo verdaderamente la población es objeto de un gobierno, y especialmente la población en estas problemáticas es rechazada hacia la muerte. De los efectos indirectos frente a la población, frente al medio ambiente, se destacan la destrucción de grandes áreas de suelo, la alteración del ecosistema, la eliminación de especies vegetales y animales con las cuales la población convive, el uso de sustancias peligrosas como es por ejemplo el drenaje ácido. Todo ello repercute precisamente en la calidad de vida de los habitantes y las poblaciones. Y efectos directos en la población están que se han dado estas situaciones en sociedades que ya venían siendo marginadas, en geografías que han sido expuestas a un ambiente cargado de violencia, porque donde se ha desarrollado, como lo dice William Ospina, cada riqueza de nuestro país ha generado un conflicto. La violencia viene también con la militarización de estas zonas. La naturalización del alcoholismo, la prostitución y la violencia intrafamiliar, el encadenamiento económico por la dependencia de la actividad. Entonces la biopolítica muestra cómo además de los objetos se crean las subjetividades en nuestro país, la subjetividad de un obrero dependiente de la mina. Y en esa lógica capitalista extractiva nos debemos preguntar ¿qué papel ocupa entonces nuestro país? Y la respuesta es sencilla: nuestro país ocupa el lugar de despensa de las transnacionales mineras y los países desarrollados, al permitir la apropiación de nuestros recursos y el cambio de mercancías en explotación de la población. Por eso tiene razón Roberto Espósito cuando señala precisamente que podemos experimentar cómo la vida se subordina violentamente a la política, y vemos ahí la paradoja precisamente de por qué para proteger la vida hay que producir la muerte, porque la actividad minera es al mismo tiempo la alternativa económica de supervivencia y a su vez el proceso que amenaza la salud y la vida. La bioética entonces en este contexto tiene algo que decir. La bioética puede fortalecer ese eje analítico de la ecología política, fomentando la reflexión social que permita tener en cuenta lo axiológico frente al desarrollo, para limitar y controlar el poder económico, para fomentar precisamente el conflicto político, para permitir un pensamiento crítico, para poder deconstruir las concepciones desarrollistas que tenemos y formular propuestas diferentes en relación con el territorio, la población y el medio ambiente. Y para eso es necesario entender la política como lo establece Hannah Arendt, del estar juntos y los unos con los otros de los diversos. Para concluir entonces, la política minera en Colombia fomenta el desarrollo extractivista transnacional, perpetuando la dependencia y la lógica colonial. La práctica minera en Colombia permite calificarse como biopolítica, al darse la subordinación violenta de la vida a la política y la creación de subjetividades como la del obrero vulnerable y dependiente y la del enemigo en caso del minero artesanal.
Esas características fomentan el conflicto armado y genera otros nuevos, como se evidencia actualmente, al ser los lugares de industria mineroenergética donde se presenta el 88% de las violaciones a los derechos humanos. En Colombia hay manifestaciones de conflicto político como las movilizaciones sociales y las resistencias frente a la explotación minera. Mientras que en el eje del desarrollo extractivista se fomenta y se agudiza el conflicto armado, la bioética debe fortalecer el eje de la ecología política fomentando el paso a una conflictividad política afirmativa de la vida, desde el reconocimiento del otro. Con esto podemos ver entonces hacia dónde va la locomotora. La bioética precisamente nos advierte de que es necesario ponerle frenos o cambiar de carril. Muchas gracias.